Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy, si no lo has hecho, saca tus notas, por favor. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC. Ahí vas a encontrar las notas del mensaje del día de hoy. Hoy estamos continuando con esta serie titulada Los Vulnerables. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que hay muchas familias que, sin querer queriendo, han posicionado sus vidas, sus casas y sus familias en un lugar de inestabilidad, en un lugar de inseguridad. Están vulnerables. ¿A qué? Están vulnerables a tormentas, a presiones. Están vulnerables a crisis, a todo tipo de ataques espirituales, a desafíos financieros, familiares, matrimoniales, a heridas. ¿Por qué? Por algo que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7. Quiero que lo veas conmigo. Dice la escritura, Jesús hablando: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando, dice la escritura, y cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, dice, no se derrumbó. Digan todos conmigo, no se derrumbó. No se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero luego Jesús nos habla de otro tipo de familia, otro tipo de individuo, otro tipo de persona, y dice: pero todo el que me oye mis palabras y no las hace, el que oye mis palabras, el que oye mis consejos, pero decide no ponerlo en práctica, es como un hombre insensato, tonto, necio, que construyó su casa sobre la arena. Ambos construyeron su casa, uno sobre la roca, pero el necio dice que construye su casa sobre la arena, haciendo vulnerable todo, porque dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta se derrumbó, y fue grande su ruina, fue grande la pérdida. Y así hay muchas familias que el día de hoy se encuentran en ese lugar donde son vulnerables a las tormentas de la vida. Ves, amigo, amiga, no va a haber nadie que se escape de vivir o atravesar esas tormentas. Son situaciones, circunstancias que ocurren. No es porque seas perfecto o porque seas imperfecto, es porque en la vida se enfrentan este tipo de situaciones. La Biblia nos dice que tenemos un adversario que detesta tu vida. Dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Entonces encontramos que hay dos tipos de fundamentos: el fundamento A, el plan A, que es el escuchar el consejo de Dios y hacerlo, y el fundamento B, el plan B, que es edificar en algo que es más rápido, más fácil, más sencillo para todos. Sin embargo, es inestable, es inseguro, produce algo que la escritura nos enseña que nos deja vulnerables. Yo quiero el día de hoy que tú y yo entendamos qué hace de nuestras familias una familia vulnerable. Y es que la Biblia nos habla que cuando hay familias que viven sus vidas como ellos bien les viene, dice la escritura que son cosas que contribuyen a que algo negativo ocurra. Y nosotros encontramos esta inestabilidad, esta inseguridad familiar en el libro de Jueces. En Jueces encontramos que las gentes y el pueblo de Dios tenía altas muy padres y bajas terribles. Y constantemente había esa inestabilidad espiritual, por lo tanto había inestabilidad moral, inestabilidad familiar. Y encontramos que el último versículo de Jueces dice esto: en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía o lo que le parecía mejor. En otras palabras nos dice, cada quien vivía su vida conforme a su propia opinión. Y amigo, hay de dos sopas: o vivimos nuestras vidas conforme a la opinión de Dios, o vivimos nuestras vidas conforme a la opinión humana. Cuando tú y yo decidimos vivir nuestras vidas conforme a la opinión de Dios, siempre le va a brindar a nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras casas, estabilidad. Pero cuando tú y yo, en lugar de vivir en esa estabilidad que Dios le quiere dar a nuestras casas o nuestras familias, hacemos nuestra vida a nuestra manera, es entonces cuando la inestabilidad, la inseguridad, la incertidumbre tiene cabida en nuestras casas y en nuestras familias. Déjate doy tres cosas que le van a dar inseguridad a nuestras casas. Número uno, vivir en base a lo que es popular. Hay personas que quieren que sus familias se parezcan a las de otras
personas allá afuera. Hay personas que viven sus decisiones, sus modas, sus costumbres conforme a lo que es popular allá afuera, conforme a lo que es popular en cuestiones de política, lo que es popular, lo que es la agenda que hay allá afuera preparada para las masas. Hay personas que corren con todo tipo de modas locas, tontas, sin pensar. ¿Por qué? Porque no tienen claridad de algo que es crucial para nuestro futuro, que tienen que ver con valores. Cuando el pueblo no tiene valores claros, es entonces cuando viene un desenfrene. Es cuando tú y yo vivimos esa incertidumbre, esa inseguridad. Una de las cosas que no tener valores claros va a producir es eso, vivir en base a lo que es popular. Romanos 12:2 nos previene de esto. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres, ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Dilo conmigo, Dios transfórmame. Que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Nos está diciendo que hay de dos maneras que tú y yo podemos escoger vivir nuestras vidas: en lo bueno, lo agradable y lo perfecto, o vivir nuestras vidas en base a lo que es como todo el resto lo hace. Vivir tu matrimonio como todo el mundo lo hace. Vivir tu relación con tus hijos como todo el mundo. Todo el mundo batalla. No, es que es normal batallar. Todo el mundo lleva un infierno en su casa. Es que es normal llevar un infierno en la casa. Yo quiero decirte, mi amigo, eso es lejos de la verdad. Rick Warren dijo lo siguiente: los que siguen a la multitud, por lo general, terminan perdiéndose en ella. Los que siguen a la multitud, eventualmente terminan perdiéndose en ella. No conozco todas las claves del éxito, pero una clave del fracaso es tratar de agradar a todo el mundo. Tratar de quedar bien con el mundo. O sea, pensar que mientras tú te veas bien con otra gente, estás bien tú. Y esa es una farsa. Entonces, lo primero que le va a dar incertidumbre, inseguridad a nuestras casas es vivir en base a lo que es popular. La segunda cosa es vivir conforme a nuestras emociones. Todos los que estamos escuchando este mensaje el día de hoy tenemos sentimientos. O tú vives tu vida en base a tus sentimientos, porque un día tú puedes sentirte molesta, molesto y decidir no manejar correctamente tu relación matrimonial, familiar con tus hijos. Puedes vivir tu vida en base a tus emociones, o puedes vivir tu vida en base a las ofensas o la falta de perdón, o podemos vivir nuestras vidas en base a lo que Dios nos enseña. Demasiadas personas consultan con sus emociones para determinar cómo viven. Y una de las cosas que puedes estar seguro que tu vida estará en esa cuerda floja mientras tú permites que tu vida sea dirigida por las emociones y los sentimientos. ¿Por qué? Porque vivir tu vida en base a valores es distinto a vivir tu vida en base a emociones. No tener valores claros te va a llevar a vivir una vida en base a emociones. Martín Lutero dijo lo siguiente: los sentimientos van y vienen, los sentimientos engañan. Mi única garantía es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Nada más vale la pena creer. En otras palabras, lo que alinea cómo debo de sentirme es lo que Dios dice en su palabra con relación a nuestras vidas, nuestras familias. Lo que tú y yo tenemos que entender es que el enemigo siempre va a buscar la fórmula para cómo meterse en tu casa, cómo meterse en tu vida. Y si él puede utilizar un mal momento de tu vida, si él puede utilizar esa circunstancia que tú atravesaste para virar tu casa, virar tu vida, para que tu vida se vaya hacia un precipicio, él lo hará. Tú y yo tenemos que tener vidas y familias estables, y lo único que le da a nuestra vida seguridad es tener valores claros. Cuando no hay valores claros, vamos a vivir en esa incertidumbre. Número 3, la tercera cosa que va a ser de tu casa o de tu familia, una familia que está vulnerable a las tormentas de la vida, es ser una persona que tienes vista pero que no tienes visión. Ser una persona sin visión, ser un líder de tu hogar sin visión, te lleva a ser la clase de persona que vives nada más en la circunstancia del momento, en la consecuencia de las decisiones tomadas basadas sobre una emoción o un sentimiento, ya sea el comprar algo fuera de tiempo, el hablar de cierta manera. Cuando tú y yo no tenemos visión, cuando fallamos en poder percibir el futuro que nos espera, vivimos como víctimas de las circunstancias presentes. Y muchas personas así viven sus vidas. Es por eso que si hay algo vital, es que tú y yo tenemos que ser personas que tenemos claridad de nuestros valores. Porque cuando tú no tienes valores claros, no hay claridad de cuáles son las bases de tu casa y de tu familia, vives sin visión, vives basando tu vida y tu casa sobre emociones, vives viviendo tu vida siempre buscando qué está popular. Y es por eso que tú y yo hemos sido llamados
llamados a vivir nuestras vidas en base a nuestros valores. Hace unas semanas atrás sacamos un libro titulado 10 valores de familias que triunfan. Quiero recomendarte que leas este libro. Quiero recomendarte que lo recojas en la librería de cada campus de La Roca. Lo puedes ordenar en Amazon, porque algo que es importante es que tenemos que conocer las bases que Dios mismo nos plantea con relación a nuestro futuro. Quiero darte la recomendación que escuches estas cosas. Ahora, cuando tú y yo entendemos estas cosas y podemos ver que hay otra opción a vivir vulnerable, es vivir con seguridad. Cuando tú y yo queremos definir nuestros valores, hay 4 aspectos que tú y yo tenemos que tener claro con relación a valores. Número 1 es que los valores dan estabilidad a nuestra identidad. Cuando tú defines tus valores con relación a tu persona, tu matrimonio, tu familia, tú descubres qué es lo que tu familia es. En automático, cuando tú afianzas lo que tu familia es, lo que es realmente la identidad de tu casa, de tu familia, eso en automático te da a conocer lo que tu familia no es. Yo recuerdo cuando estaba chavo, y recuerdo una ocasión que yo estaba saliendo, iba a ir con unos amigos y me había comprado, estaba de moda andar con los pantalones aguados y cuánta cosa. Y yo estaba a punto de salir de mi casa con pantalones aguados y que me ve mi papá. No, hombre, de allá me gritó, ¡güero! Y llega mi papá y me dice, te me metes a la casa y te cambias, tú no vas a andar vestido como un vago y como como aquello. Y no me dejó vestirme como se vestían mis amigos. Dijo, nuestra casa es diferente. Y no estoy diciendo que la opinión de mi papá es la perfecta, pero era la opinión de nuestra familia. Dije, no estoy diciendo que la opinión de mi papá era la mejor, pero era la mejor para nuestra familia. ¿Ves? Muchas veces en nuestras casas nosotros no queremos desafiar las cosas que son incorrectas en los miembros de nuestra familia. Y simplemente para no tener problemas, los dejamos ser. Cuando tú dejas que tus hijos vivan lo que ellos opinan, tú estás otorgándoles a ellos el derecho o la autoridad de marcar la línea de tu casa y de tu familia. Cuando tú y yo tenemos claridad de qué es nuestra familia, en automático podemos establecer qué no es nuestra familia. Entonces en nuestra casa habían las cosas que nos identificaban a nosotros como familia y las cosas que nosotros no éramos y por lo tanto no serían parte de nuestra familia. Y una de las cosas que mi papá nunca consultó es con nosotros. Nunca nos preguntó, oye hijo o hija, ¿qué opinan ustedes? Simplemente él tenía la visión y por eso él marcó cuál sería la manera en que nosotros nos manejaríamos como familia. La decisión no eran de los adolescentes, la decisión no eran de los menores de edad, la decisión era de los jefes del hogar. Mi papá marcó esa línea en nuestras vidas y nuestras casas, y eso nos ayudó a nosotros y nos guardó, nos libró de caer en todas esas ondas que caían todos mis amigos, todas las otras gentes que estaban a nuestro alrededor. Yo recuerdo aún que líderes religiosos le dicen, oye, déjalos que al cabo son muchachos, que al cabo son... Y mi papá dijo, ustedes hagan lo que quieran con sus hijos, yo me voy a asegurar del futuro de los míos. Y mi papá fue súper estricto con nosotros, porque una de las cosas que sucede cuando tú marcas la línea de tu casa, cuando los valores de tu casa están aclarados, dan estabilidad de carácter, dan estabilidad de identidad. Y cuando hay esa identidad clara en la vida de nuestras familias, los miembros de nuestra familia, algo que tú y yo descubrimos es que descubrimos que tú y yo solamente somos aquello para la cual nosotros fuimos creados. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Es interesante, Dios mismo nos da claridad de cuál es nuestra identidad como parte de su familia. Otra vez, dice, pero ustedes son familia escogida. Digan conmigo, nuestra familia es escogida. Son sacerdotes reales. Digan conmigo, somos parte de un sacerdocio real. Son una nación santa. Esto es lo que tú eres. Cuando los valores de tu casa están claros, la identidad de tu familia está firme. Cuando no están claros, no hay esa firmeza. Y es entonces cuando tus hijos andan por todos lados haciendo mil tonterías. 1 Juan 3:9 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Nota, Dios está aclarando, en mi casa yo no tolero el pecado. En mi casa, los de mi casa no practican el pecado. Yo recuerdo la plática o la conversación que mi papá tuvo conmigo con relación al sexo opuesto. O sea, conmigo mi papá no habló, mira, que los pajaritos y esto y aquello. Y no, fue muy claro. Dijo esto mi papá. Dijo,
El día que yo me entere que tú te andas acostando con alguna chica, el día que yo me entere que tú andas fornicando, ese día te corro de la casa. Porque en mi casa no voy a permitir el pecado. En mi casa no voy a permitir que tú seas un ejemplo, que tus hijos vean y que venga a corromper nuestro hogar. Esa fue la manera que mi papá nos enseñó a respetar a la mujer, a todos mis hermanos. Nos enseñó a cómo respetar el sexo opuesto. Nos enseñó de cómo teníamos que ser nosotros en nuestra vida, en nuestra casa y conforme la identidad de nuestra familia. Yo te hago la pregunta a ti, ¿tu familia tiene esa claridad? ¿Los miembros de tu casa tienen esa claridad? Muy sencillo, te lo pregunto a ti de frente. ¿Tú tienes esa claridad? ¿Tienes esa claridad en tu vida? ¿Qué cosas tú no haces? ¿Qué cosas tú no permites? ¿Qué líneas tú no vas a cruzar? Dije, ¿está esto claro en tu casa? Rick Warren dijo, solo en Dios descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, nuestra importancia y nuestro destino. Cualquier otro camino conduce a un callejón sin salida. Así están muchas familias, en un callejón sin salida. ¿Qué es lo que Dios hace? Él da claridad a la identidad de su casa, de su familia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí el día de hoy? Si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, Dios está marcando cuál es la línea de tu casa, de su familia. ¿Qué es lo que tú y yo somos llamados a manejar en nuestras vidas como hijos, como hijas de Dios? La segunda cosa que tenemos que entender acerca de valores es que, número uno, es que los valores dan estabilidad a nuestra identidad. Número dos, los valores requieren ser enseñados. Dije, no es suficiente pensarlos, es importante enseñarlos. Cuando tú y yo fallamos en enseñar, tú y yo dejamos de multiplicar en nuestra casa y en nuestra familia cuáles son los valores de nuestra casa. Cuando tú y yo entendemos que si es algo importante para mí, tiene que ser enseñado por mí. Yo no puedo dejar que alguien más se encargue de enseñar a mi familia, porque nunca van a tener el corazón por mi familia que yo tengo por mi familia. Por más que tengan buenas intenciones, los líderes en cualquier congregación no son los responsables de enseñarles a tus hijos los valores tuyos. Dije, los líderes de la iglesia, las personas, los profesores en las escuelas, las gentes de allá afuera no son los responsables. Tu papá, tu mamá, somos nosotros los responsables de instituir en nuestra casa, establecer en nuestra casa los valores que regirán nuestra familia. Salmos 86:11, nota lo que dice el salmista. Dice, enséñame tus caminos. No dice, dame sueños de ellos. No dice, dame una revelación de ellos. Dice, enséñame, instrúyeme, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Concédeme pureza de corazón para que te honre. ¿Cómo puedo yo producir pureza de corazón para honrar a Dios? Siendo enseñado a hacerlo, siendo enseñado a cómo vivir mi vida. Porque los valores de tu casa y de tu familia, mi amigo, no se deben de dar por hechos o por entendido, se dan por enseñados. Tú y yo nos sentamos y enseñamos estas cosas a nuestros hijos. Lo hablamos en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque las cosas que son importantes para nosotros tienen que ser enseñados por nosotros. No podemos dejarle esa bolita a alguien más, porque es tan importante que tengo que asumir la responsabilidad de enseñar a mi descendencia. Por eso Deuteronomio 6:6 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Nota, no dice, asegúrate de que las hagan escuchado en algún momento de su vida. No. No está diciendo eso, está diciendo, incúlcaselas. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Está hablando acerca de que lo enseño constantemente, para que constantemente esté en sus ojos. Constantemente yo le digo a mis hijas, guárdate, guarda tu cuerpo, guarda tus ojos, guarda tu mente, guarda tu vida, porque aquello que yo fallo en enseñar se vuelve una víctima de mi propia apatía. Aquello que yo fallo en enseñar, tarde que temprano, mis hijos se vuelven, escucha, víctimas de mi propia apatía. Tú y yo somos los responsables de enseñar a nuestros hijos. Tú y yo somos los responsables de entrenar a nuestros hijos en el camino que deben de llevar. Me encantó algo que dijo James Dobson. Dijo, los hijos no son huéspedes casuales en nuestro hogar. Han sido prestados temporalmente a nosotros con el propósito de amarlos e inculcarles un fundamento de valores sobre el cual se construirá su vida futura. No son huéspedes en tu casa,
Son seres que Dios nos ha llamado a enseñarlos, a instruirlos, a prepararlos para que las decisiones de su vida sean tomadas sobre ese fundamento, el fundamento que nosotros mismos les transmitimos. Número 3, la tercera verdad que tú y yo tenemos que entender con relación a valores es que los valores requieren ser modelados. Dije, los valores requieren ser modelados. No es suficiente que vean a otros. Es importante que nos vean a nosotros. No le digas a tus hijos, hijo, lo que tú me ves a mí hacer, tú no lo hagas, porque tú eres el modelo de tus hijos. Tú no le puedes decir a tus hijos, no maltrates a alguien si te ven a ti maltratando a alguien. No le puedes decir a tus hijos, no le grites a tu mamá o no le grites a tus hermanos si tú mismo le gritas a su mamá y le gritas a sus hermanos. Tenemos que entender, nosotros multiplicamos lo que nosotros somos. 1 Corintios 11:1, Pablo, consciente de esto, dice, imítenme así como yo imito a Cristo. Nuestros hijos nos van a imitar a nosotros. James Dobson dijo, las huellas que un hijo sigue con más probabilidad son aquellas que sus padres pensaron que habían ocultado. Las huellas que los hijos siguen con más probabilidad son aquellas que sus padres pensaron que habían ocultado. Escucha, puedes enseñar lo que sabes, pero solo multiplicas lo que eres. También dijo James Dobson, no hay nada más importante que los padres transmitan a sus hijos un legado generacional de fe y de valores. ¿Por qué? Porque somos los responsables de modelar para ellos, de ser el ejemplo para ellos. Y si mi amigo, amiga, si tú has fallado en esto, simple y sencillamente pide perdón. Arrepiéntete de ello. Haz el cambio, haz el ajuste y decide vivir diferente. Decide vivir como un modelo, un ejemplo de aquellas cosas que tú dices valorar a favor de tu casa, a favor de tu familia, para traer esa estabilidad, esa seguridad, para que tu familia sea esa que pueda sobrevivir cualquier ataque, cualquier circunstancia que se levante contra ellos. La cuarta cosa que tú y yo tenemos que entender acerca de los valores, y esa es una verdad, es que los valores marcan la dirección de nuestras decisiones. Dije, los valores marcan la dirección de nuestras decisiones. Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. Otra vez, en el camino de la justicia, de hacer lo correcto ante los ojos del Señor, se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. Roy Disney dijo lo siguiente, cuando tus valores están claros para ti, tomar decisiones se vuelve más fácil. Yo lo tengo esto, amigo, claro, que cuando tú tienes tus valores claros, la mitad de las decisiones de tu vida ya están tomadas. Porque cuando hay claridad de los valores de tu casa y los valores de tu familia, no solamente va a haber esa estabilidad, esa seguridad, esa confianza, pero ya sabes qué cosas no vas a hacer. Cuando tus hijos salen con los amigos, ya saben que ellos no van a emborracharse, que ellos no van a drogarse, no van a acostarse, no van a estar haciendo las cosas que no. ¿Por qué? Porque fueron instruidos por ti, enseñados por ti. Les marcaste las pautas, les hablaste de las consecuencias, cosas que hablamos la semana pasada. Instituiste en tu casa un orden basado sobre los valores y se los enseñaste a tus hijos para que ellos tengan ese aprecio por Dios en sus vidas. Qué importante es ser la clase de persona que tú y yo simplemente estamos modelándolo, estamos hablándolo, estamos marcando la dirección de las decisiones de nuestra familia. Rick Warren dijo, los valores eternos y no los temporales deben convertirse en los factores decisivos para tus decisiones. Otra vez, los valores eternos, o sea, los valores de la palabra, los principios de Dios y no los temporales. Las emociones, los sentimientos, todos esos rollos temporales deben de convertirse en los factores decisivos para tus decisiones. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, inclines tu cabeza y cierres tus ojos y le digas a Dios, Señor, ayúdame a vivir mi vida conforme a tus valores. Perdona, Señor, las veces que he vivido mi vida conforme a lo que está de moda y lo que veo que es popular. Perdona, Señor, las veces que he permitido que la influencia de la mayoría se involucren en la toma de las decisiones de mi corazón, Señor, de mi casa y de mi familia. Perdona las actitudes, Señor, temporales, sin tomar en cuenta, Señor, lo eterno. Dile conmigo, Padre, perdóname, ayúdame a hacer los cambios y los ajustes. Ayúdame a instituir en mi casa, en mi familia, valores y principios. Ayúdame a verlo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras el día de hoy apartado o apartada de Dios, porque simplemente no tuviste quien te dirigiera en la vida, o
Nadie te enseñó acerca de un caminar con Dios a través de Jesús. Yo quiero invitarte que el día de hoy, ahí donde tú estás, tú abras tu corazón a Dios y le digas, dile conmigo: Señor, por favor, ten misericordia de mí y mueve mi vida de un estado de circunstancias a un estado de seguridad. Ven a mi corazón, Jesús. Sé tú el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por tomar mi vida en cuenta y perdonarme. Dile conmigo: Padre, ayúdame a vivir el resto de mi vida basando mi vida en tus valores, en tus principios. Gracias, Padre, por lo que haces en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana.